Hola a todos. Bueno, vamos a hacer pan de brona gallego, pan de maíz. Aquí tenemos los ingredientes. 450 gramos de harina de maíz, que puede ser harina de maíz blanca o amarillo, como queramos. 150 gramos de harina de centeno. 50 gramos de harina de trigo. Unos 25-30 gramos de levadura prensada de panadería. 10 gramos de sal y unos 350-400 centímetros cúbicos de agua. El proceso va a ser calentar la sal y el agua, y cuando esté bien caliente, hirviendo, se lo vamos a ir añadiendo a la harina y amasando para luego dejarlo reposar y continuar haciendo la broma. Bueno, pues ya estamos calentando el agua, y cuando hierva bien caliente, hirviendo, se la vamos a añadir primero a la harina de maíz. Vamos a reservar un poco del agua para disolver luego en ella la levadura. Esperamos que enfríe un poco antes de añadir la levadura desmenuzada. Le añadimos la sal. En el agua de la levadura no hay que añadirle la sal, se la añadimos en la otra. Bueno, cuando el agua esté así hirviendo, muy caliente, se la vamos añadiendo muy poco a poco a la harina de maíz. Más o menos la cantidad de agua va a ojo, porque la harina de maíz absorbe muchísima agua, entonces hay que ir añadiéndosela pues poco a poco, y si hace falta pues añadirle más agua, pues se le añade más agua. Le vamos a añadir más o menos la mitad del agua. Vamos mezclando con una cuchara o a mano. Bueno, es de comentar que existen diversas recetas para elaborar el pan de brona, con una proporción variable de harina de maíz y de otras harinas. En esta, por ejemplo, lleva harina de centeno, pero puede hacerse con simplemente harina de maíz y harina de trigo, una proporción pues variable. Por ejemplo, mitad harina de maíz y mitad de trigo, o 2 partes de harina de maíz y una parte de trigo, como se prefiera. Cuanta más harina de trigo, más suave y esponjoso saldrá el pan, pero con menos sabor a maíz. Y la vamos mezclando hasta el punto de que, añadiendo agua hasta el punto de que esté compacta y arenosa y muy bien mezclada. Bueno, pues cuando esté así toda húmeda, la dejamos templar un poco y le vamos a añadir el resto de las harinas y el resto del agua y la levadura. Bueno, pues en este punto le añadimos el resto de la harina de centeno, la harina de trigo y más agua. Y la levadura ya la hemos disuelto en el agua. La levadura, en vez de añadirla disuelta en agua tibia, pues la podemos añadir en este mismo punto, pero sin disolver en el agua y desmenuzada. Bueno, he tenido que calentar un poco más de agua, porque ya digo que la harina de maíz no se sabe la cantidad exacta, porque dependiendo del tipo de harina y otras cosas, pues va absorbiendo más o menos agua. Pero a ojo le vamos echando hasta conseguir el espesor de masa que veremos cuando ya esté lista. Debe de quedar como un cemento muy espeso. Bueno, pues así es como nos debe de quedar la masa, como una masa muy húmeda y espesa como el cemento. No la debemos de hacer más blanda, porque si no, luego al hacer el pan se nos va a desparramar todo al fermentar.
Bueno, pues así, tal y como está. Harinamos un poco. Y la dejamos fermentar tapada, así como 1 hora, 2, hasta que haya duplicado su volumen. Bueno, aquí tengo preparadas unas hojas de berza que traje de la aldea, que son para cocer la brona. Vamos a ponerle debajo las hojas y encima el pan, que es donde lo vamos a cocer, que es lo típico que se hace en Galicia, que esto le da un aroma muy rico a la brona. Bueno, las berzas las metí unos 5 minutos en el horno para que se ablanden un poco. Bueno, pues aquí en la bandeja donde vamos a cocer le hacemos una cama de berzas. Bueno, esto de hornear el pan sobre hojas de berzas es una cosa opcional, típica del medio rural gallego, que le da al pan un aroma y sabor especial, pero podemos hornearlo perfectamente sobre un papel de horno. Y aquí es donde vamos a acomodar el pan. Bueno, pues cuando veamos que él ya ha duplicado su volumen, ya formamos el pan y lo colocamos sobre las hojas de berza. Enharinamos un poco las hojas. Debemos de formar un montón muy alto con la masa, porque el pan luego al reposar y al cocerse se nos va a desparramar, por eso lo tenemos que dejar muy alto. Lo más cómodo es cocer el pan en un molde alto, redondo, alargado, rectangular, como queramos, pero en un molde. Si optáis por cocerlo en un molde, pues forráis con papel de horno el molde o lo engrasáis un poco y lo dejáis fermentar la masa hasta que duplique su volumen dentro del molde. Así saldrá una brona mucho más esponjosa. Bueno, ahora lo dejamos fermentar otro rato, el tiempo que lleve, 15 minutos, media hora, 1 hora. Bueno, pues cuando veamos que la corteza comienza a gritarse y ya fermentó un poco, ya lo metemos en el horno. Repito que hay que acomodarlo, que quede muy alto, porque luego, como es una masa muy blanda, se desparrama. Cuando vemos que esté así, pues ya lo metemos en el horno. Lo cocemos primero a fuego muy fuerte, a 220 grados, unas 15 minutos o media hora. Y después le bajamos un poco el fuego a 200, 180 y lo dejamos otra hora más. Bueno, pues al cabo de ese tiempo bueno, pues nada, que salga bien y buen provecho. Chao.